Ante la aplastante evidencia de los hechos, el PSOE deja caer a Zapatero por orden de Pedro Sánchez para salvar lo que queda de gobierno. Inesperado cambio de relato, giro argumental por parte del PSOE. Hoy que vamos a analizar, ponen un cortafuego ya en Zapatero, se plantean incluso ahora personarse, querellarse contra Leire. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La portavoz del PSOE ha lanzado unas declaraciones en televisión que la verdad que son increíbles, como ha tratado de, en una nueva maniobra de o prestidigitación retórica y verbal, tratar de desviar la atención de los españoles de la corrupción, sobre todo del caso Plus Ultra, descargando toda responsabilidad del gobierno en el rescate de Plus Ultra con el fin de hacer creer que Zapatero en el fondo fue el que se aprovechó del rescate. Pero no nos olvidemos, Zapatero no robó o no se llevó, mejor dicho, de manera ilícita un 1% del rescate, medio millón de euros, no. Zapatero se llevó 53 millones de euros de los españoles para cobrar un 1%. Vamos a analizarlo todo en este vídeo. Venga. Antes de comenzar, considerar una cosa, que lo que es la corrupción que estamos viendo hoy se gestó hace unos cuantos años y debemos también preguntarnos, ¿y la corrupción que destaparemos dentro de unos cuantos años se está gestando hoy? Sí, y siempre que hay una maniobra del gobierno anunciando el establecimiento de un presupuesto, de un dinero público, más aún por parte de un gobierno que no ha presentado presupuestos, debemos de dudar, debemos de cuestionarnos, debemos plantearnos qué hay de corrupción, qué corrupción puede haber detrás. Sí, porque hoy Pedro Sánchez ha anunciado lo siguiente, 300 millones de euros para luchar contra el cambio climático y los incendios. No te quepa la menor duda que dentro de esos 300 millones de euros están los Plus Ultra de mañana, los Aire Europa de mañana, están los Barrabés de mañana, están las Begoña Gómez de mañana, están las futuras cloacas que tratarán de taparlo. ¿eh? No lo olvidemos, pero además de esto vamos a analizar un poquito este cambio de relato, no sin antes mostrarte esto. ¿A quién se parece esto? ¿Te recuerda a alguien? Sí. Esta es la cara de Zapatero diciendo ayer, después de la declaración, que no fue una declaración, fue más bien una confesión de Julio Martínez, estoy muerto. Dicen que Zapatero pronunció esta frase, pues esta es la cara de bonito que se le quedó a Zapatero ayer, después de la confesión de Julio Martínez. Tiene que considerar una cosa. Mira, lo que pasó ayer entre el juez Calama y Julio Martínez es como cuando dos ladrones van a robar, pillan a uno y ese ladrón que han pillado va a juicio y admite que robó. Admite, sí, fui al Louvre, intenté robar la Gioconda, me llevé otro cuadro y estaba José Luis Zapatero conmigo. Es decir, que blanco en botella, es decir, la confesión de Julio Martínez es tremenda. Es decir, sí, he robado y he robado gracias a Zapatero. Me he llevado el dinero porque Zapatero, además, fue quien organizó todo y me dio la posibilidad de participar en su organización criminal. Es más, Zapatero era el jefe. Esto es lo que ha dicho Julio Martínez. Nos damos cuenta de la gravedad de todo esto, ¿no? Por tanto, fíjate que, claro, ante una evidencia tan aplastante de los hechos, el GPS del PSOE, que hasta ese momento había apoyado a Zapatero de manera prácticamente incuestionable, ¿no? De manera totalmente, de manera absoluta, pues ha comenzado a recalcular la ruta, pues porque claramente ni la defensa del propio Zapatero le vale, ni la defensa que hizo Pedro Sánchez y que hicieron desde el PSOE acerca de Zapatero ahora mismo son sostenibles. Por tanto, como hace el GPS, a veces recalculando la ruta, están buscando cómo salvar lo salvable, ver dónde poder cortar. Cortar por lo sano significa ahora mismo cortar en Zapatero. Es decir, si antes Zapatero estaba a un lado de la red, en el lado donde juega Pedro Sánchez, ahora, por orden de Pedro Sánchez, PSOE ha movido un poquito la red para que Zapatero esté al otro lado. Esto significa que el PSOE va a dejar caer a Zapatero y cómo nos hemos dado cuenta de ello, cuáles son los elementos sobre los que podemos sostener toda esta conclusión que te estoy adelantando. Pues muy sencillo, fíjate. Esto es de José Ramírez del Río, que diputado de Vox en el Congreso por Córdoba,
que decía lo siguiente, creo que es una visión muy acertada. Zapatero no robó 500.000 euros por el rescate de Plus Ultra, no, no, no. Robó 50 millones de euros del dinero público para poderse llevar el medio millón, el 1%. Es decir, ese es el botín de Zapatero. Pero Zapatero contribuyó a extraer de las arcas públicas de los españoles 53 millones para llevarse un 1%. Es decir, perjudicó tanto a los españoles para llevarse tan solo un 1%, pero fue un expolio de las arcas públicas consentido y, por supuesto, aprobado por el gobierno de España, que se queda prácticamente en bragas, con el culo al aire, mejor dicho. Es así que el debate titulaba Zapatero tiene razón, están muertos, la columna de Pérez Maura. Para que Sánchez dé la orden a su gobierno de defender a Zapatero, la diera en pasado, con todo lo que ya conocemos, solo puede haber una razón. Y es que lo que tienen en el cajón es mucho peor. Pero es que la verdad que ya en esta situación tan insostenible, el gobierno no puede más sostener a Zapatero. Pedro Sánchez tiene que comenzar a soltar lastre, y el lastre que va a soltar es el de Zapatero. Fíjate que todo, además, todo reside en esas actas secretas de la SEPI, que son claves para la proximidad del gobierno y Plus Ultra. ¿Qué significa esto de las actas secretas? Sí, porque las deliberaciones, sigo leyendo de The Objective, que tenían lugar en el Consejo Gestor de la SEPI, Sociedad Estatal de Participación Industrial, y que aprobó el rescate de Plus Ultra contrariamente a lo que incluso Ábalos sostenía, Ábalos estaba en contra de eso, pues esas deliberaciones eran secretas para terceros. Se encontraban en una situación delicada tras el COVID y decidieron decretar todo como secreto. Cada una de esas reuniones tenía su acta, como si se tratara de un consejo de administración de una empresa. Al frente de este consejo estuvo, durante el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el imputado y actual vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, que es otro que va a ir para adelante, otro que va a estar ya al otro lado de la red, ¿no? Lora era un hombre de la casa, llevaba trabajando varias décadas en el holding público adscrito al Ministerio de Hacienda. Sigue como número 2 de esa entidad pública empresarial que llegó a presidir en funciones durante 540 días, casi 2 años. El pasado año cobró 251.949, prácticamente 252.000 euros. Él era el encargado de pedir información adicional a aquella empresa que solicitaba el préstamo al gobierno, en función de las decisiones que iban tomando en el Consejo Gestor. Estos se reunían prácticamente toda la semana. Las actas que vienen a ser ese relato fehaciente de los hechos del rescate se han convertido en una prueba clave para comprobar si existió complicidad entre la aerolínea y el gobierno. Sin embargo, el pasado 26 de mayo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, de la Policía Nacional, señaló en un informe que había carpetas vacías e información incompleta tras un requerimiento judicial relacionado con el préstamo de Plus Ultra, a Plus Ultra. ¿Esto qué significa? Que se marcaron un fiscal general del Estado, borrar, 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 quemar. Aquí no dan martillazos a los discos duros, aquí básicamente borran y borran. En concreto, se hacía mención a las actas de la SEPI del periodo de concesión de la ayuda del 9 al 23 de febrero de 2021. Uno de los primeros rescates de ser aprobados fue precisamente, voy a poner en grande, fue donde estoy, uno de los primeros rescates aprobados fue precisamente el de esta aerolínea por 53 millones de euros. Quédate con esta cifra, 53 millones. Para lograr este préstamo era necesario convencer al ministro competente, ministro competente, que era José Luis Ábalos. Si una empresa no lograba convencer al ministro y contar con un informe previo que respaldara la operación, era muy complejo lograr el préstamo. Tan es así que entonces quien intervino fue Pedro Saura y fue directamente Pedro Sánchez, instado por Zapatero. Bueno, José Luis Ábalos lo contó. Muy probablemente Ábalos será llamado a, no sé si como imputado o como, por tanto, una nueva imputación para José Luis Ábalos, pero al menos como testigo. En este caso, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estaba informado de los préstamos concedidos gracias a lo que le trasladaba su hombre de confianza en los asuntos económicos, Manuel de la Rocha. No obstante, desde el lado de cualquier empresa que solicitaba el rescate, toda la información y comunicación era a través de la SEPI y de sus técnicos. Además, los asesores externos que contrató la SEPI solo respondían a los técnicos de la entidad pública empresarial. Aquí tenemos un poquito más de cosas, pero sigo leyendo. A finales de junio, Sánchez defendió por primera vez públicamente el rescate de la aerolínea y lo hizo desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Nos compete aclarar si hubo un trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo, no la hubo. No debe existir ninguna sombra de dudas sobre la actuación del Ejecutivo y quien quiera proyectarla le pido que no especule, que no insinúe, que no susurre, que lo demuestre con pruebas. Esto es lo que decía Pedro Sánchez defendiendo el rescate. Por tanto, ahí es donde está ahora mismo el cortafuego del PSOE. Es decir, Pedro Sánchez, como no puede retractarse de sus propias palabras, ha dado un giro, un inesperado cambio en el relato
como sosteniendo que el rescate fue legal y muy probablemente a la vez sosteniendo que una cosa es que ellos dieran el rescate de forma legal y otra cosa es que fuesen desconocedores de lo que Zapatero previamente había pactado. Haciéndose, esto lo veremos en los próximos días, la próxima semana, haciéndose las víctimas nuevamente, es decir, un poquito como han hecho con Santos Cerdán. Bueno, Zapatero tejió una trama criminal, nos engañó, nosotros estudiamos un rescate, el rescate era legal, cosa que ahí hay muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué pasó con esa deuda que tenía Plus Ultra con la Seguridad Social, que impedía, en teoría, que esa empresa fuese rescatada, y esos movimientos del entonces ministro Escrivá para que Plus Ultra fuese rescatada? Es decir, siguen habiendo una serie de irregularidades, pero el gobierno tratará de obviar todo esto y el relato que comienza a construirse es: el rescate fue legal, lo hicimos de acuerdo con la ley. Otra cosa es que Zapatero hubiese preparado un entramado de empresa para facilitar ese rescate y llevarse una parte de la que nosotros éramos desconocedores. Bien, este es básicamente lo que podría ocurrir. Sigo leyendo parte del artículo de The Objective. Plus Ultra también superó el segundo, perdón, aquí tenemos el principal requisito para recibir el rescate era no constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. Sobre ese criterio, un informe independiente encargado por Justicia subrayó la existencia de un préstamo participativo, no haber registrado provisiones derivadas de cierta contingencia, la cancelación de la deuda de los bonistas y la posibilidad de existencia de una situación de insolvencia. Suscitaban dudas más que razonables sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía a dicha fecha y, en consecuencia, para el cumplimiento de las condicionantes esenciales para la concesión de la ayuda pública. Los investigadores señalaron que los informes presentados por los asesores de la SEPI fueron redactados para justificar la concesión del rescate, pese a que Deloitte, asesor externo de la SEPI, señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando y advertía de graves problemas de caja, es decir, que había una serie de irregularidades. Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa había recurrido a diversas herramientas contables. Un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp, que en realidad obligaba a movilizar fondos en un banco de República Dominicana, provisiones ajustadas y un canje de bonista mediante el embargo de un avión. Todo ello permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo. Plus Ultra también superó el segundo requisito de ser una empresa estratégica, pese a que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo generado en España en 2019 y solo operó 839 vuelos el año anterior a la pandemia, lo que la sitúa en el puesto 166 del sector por volumen de operaciones. Asimismo, también consiguió pasar el tercer criterio, que obligaba a estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2019. Lo logró a pesar de que Deloitte, asesor externo de la SEPI, dejó constancia en un informe fechado el 26 de febrero de 2021 que la compañía le había remitido una resolución de 5 de octubre de 2020 que autorizaba el aplazamiento de una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social. Ese pasivo ascendía a 551.954.000 euros y correspondía a cuotas acumuladas entre julio de 2017 y mayo 2020. ¿Qué ocurrió con todo esto? Que básicamente el gobierno forzó toda la maquinaria para que encajase en todo el tinglado. Ahora bien, tenemos que ir a ver que como el gobierno no tiene otra posibilidad de salvar la situación, pese a que Zapatero, según publica The Objective hoy, está contactando con el PSOE para rediseñar juntos su estrategia de defensa, todo apunta a que por orden de Pedro Sánchez el cortafuego comienza a ponerse en Zapatero. Tan es así que Vox Populi ha publicado lo siguiente: Moncloa ya crea un cortafuego con Zapatero tras las últimas revelaciones de su testaferro. Pedro Sánchez ya no puede defender a Zapatero. Para salvarse a sí mismo y para salvar al gobierno necesita dejarlo caer, soltar lastre. Tan es así que ahora mismo están en una redefinición del relato, redefinición que ha venido a través de la portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, que en Telecinco soltó esto. Fíjate cómo trata de hacer un trabajo de prestidigitación, de desviar la atención del rescate de Plus Ultra para ponerla en otros rescates que otros gobiernos cobraron y que tienen el mismo número, 53. Y en lugar de 53 millones, en este caso, Montse Mínguez alude a los 53.000 millones que el gobierno de Mariano Rajoy utilizó para salvar a los bancos durante la crisis, diciendo que, sosteniendo que
Si Mariano Rajoy pagó 53.000 millones de euros para salvar a los bancos en el periodo de la crisis, porque el gobierno de Pedro Sánchez no se puede permitir salvar una aerolínea con tan solo un 10%, no, un 1 por 1000, ¿no? 53 millones a 53.000 millones. Fíjate cómo utilizan esa comparación para hacer ver que el rescate de Plusulta era prácticamente migajas, eran cacahuetes para un mono, que no tiene importancia y que en todo caso, si Rajoy salvó a los bancos, bueno, Pedro Sánchez tenía derecho a salvar una aerolínea. Fíjate. Porque en este país estamos intentando jugar a empatar y aquí no se empata. Es decir, en este país hubo un rescate a fondo perdido que a los españoles nos costó 53.000 millones de euros, que fue a las cajas y a los bancos. Y entre ellos podríamos hablar del mago o del milagro económico del Partido Popular, que fue el señor Rato. 53.000 millones de euros a fondo perdido, que es que se comió el señor Rajoy todo lo que era la hucha de las pensiones, para que la gente y nuestros espectadores lo entiendan. Y hoy estamos hablando de préstamos con garantías de cobro. ¿Entendido de qué va la cosa? Fíjate cómo el giro inesperado, el cambio inesperado en el relato pone el cortafuego en Zapatero para hacer creer que el rescate fue regular, que el rescate fue legítimo, que el gobierno obró en buena fe y que a partir de ahí, si Zapatero cometió algún ilícito, eso no es cosa del gobierno. Pedro Sánchez y el PSOE comienzan a cambiar el relato a través de este giro y comienzan a posicionarse de una manera viendo que la realidad prácticamente los está engullendo, los está fagocitando, hasta incluso plantearse la posibilidad de que se querellen contra Leire Díez. Parece ser que después del verano vayan a ir decididos a luchar, a hacer creer que van a luchar contra la corrupción de algunas pocas personas que se aprovecharon del partido para salvar al resto de corruptos que siguen con sus corruptelas. Fíjate, si esto lo dice el diario.es de Escolar, es como para creérselo y anticiparse esto que ocurrirá después del verano. Fíjate, última hora, Narbona abre la puerta a que el PSOE se querelle contra Leire Díez. Es una decisión que adoptaremos en su momento. ¿Cuándo vendrá ese momento? Cuando los hechos serán tan aplastantes que ya no podrán ocultarlos. Pero cuidado, no se te olvide, comenzamos con el diario.es y terminamos con el diario.es. No se te olvide que mientras ellos hacen un alarde de buenas intenciones, haciéndoles creer a los españoles que están trabajando contra la corrupción, siguen destinando dinero, mucho dinero, para precisamente que dentro de un tiempo descubramos quiénes serán la próxima Plus Ultras, Air Europa, Soluciones de Gestión, Análisis Relevantes, Servinavar, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece todo esto? ¿Habías visto este cambio de relato? ¿Crees que Pedro Sánchez dejará caer a Zapatero definitivamente para salvarse él mismo? ¿Sería capaz? Escríbeme en los comentarios tu opinión. Hipea el vídeo. Dale me gusta y hipear para proyectarlo entre los vídeos más vistos. Importante. Hipear. ¿Eh? Y sobre todo compartirlo también con otras personas. Suscribirse al canal. Si es la primera vez que me ves, no estás suscrito. O si es ya son muchas veces que me estás viendo y no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita. Hazte también miembro por el valor de un café al mes. Vas a tener acceso a vídeos extra solo para miembros. Con esto es todo. Te espero en el próximo.